Es mi primer idioma, es obvio. Hablo como un gringo. Así no entiende algo que digo hoy, puede hablar con su pastor después del servicio y puede explicarlo. Estoy bromeando. El nombre del mensaje de hoy es el peligro de ser bueno. El peligro de ser bueno. Ustedes saben, parece que la mayoría de las personas en nuestro mundo hoy, especialmente en Estados Unidos, se consideran a sí mismas como personas en general bastante buenas. Si le preguntas a cualquier persona en la calle, si murieras hoy, ¿crees que irías al cielo? La mayoría respondería algo como así. Bueno, yo sé que he hecho algunas cosas mal, pero en general soy una persona bastante buena. Nunca he asesinado a nadie, voy a la iglesia en Navidad y en Semana Santa, no he mentido mucho. Yo sé que he cometido algunos errores en mi vida, pero he sido una persona bastante buena. Quiero decir, eso es todo lo que uno puede hacer, ¿no? Tratar de ser bueno, vivir una vida moral, y creo que Dios me dejará entrar. Un estudio realizado en el año 2014 mostró que aunque la mayoría de los estadounidenses afirma creer en Jesús, el 69% de las personas rechaza que incluso el pecado más pequeño merezca condenación eterna. Y aún dentro de la comunidad evangélica, el 52% cree que las personas son básicamente buenas. Qué triste es eso. Ahora, al avanzar en nuestro texto de hoy, en Marcos capítulo 10, observamos la tragedia de cómo tal bondad deja a un joven rico alejándose de la única fuente de la verdadera bondad, sin salvación. Como dice el texto, se fue triste lejos de Jesús. Ahora, esta historia es tan importante que el Señor la incluyó en 3 de sus evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. De cada uno obtenemos una descripción de quién era este hombre. Esto no es una parábola, pero una historia de un hombre real que se encuentra con Jesús. Este hombre es lo que muchos hoy pensarían una persona buena. Podrías decir que al morir el curso de su vida, este es un hombre que venció todas las probabilidades, le fue bien en la vida. El Evangelio de Mateo nos dice que era rico. Y no solo era rico, pero también joven en el mismo tiempo. Había alcanzado un gran éxito a una edad temprana. Era joven, rico y además un hombre de alto estatus social. Era un hombre religioso. El texto en Lucas dice que era un gobernante. Y muchos comentaristas sugieren que pudo haber sido un principal de la sinagoga. Esto es bastante impresionante dada su edad, ya que ser un gobernante normalmente requería edad y experiencia. Pero este hombre se había probado sabio entre los de su tiempo, aun siendo joven. En general, obtenemos el retrato de un hombre devoto, un hombre religioso, rico, joven y respetado dentro de su comunidad. Este no es alguien que un judío habría considerado un publicano. No es así. Es lo que la mayoría en nuestros días llamaría un buen
hombre. A simple vista, parece que este hombre lo tenía todo. Lo tenía todo. Sin embargo, un hombre que lo tiene todo, un hombre que tiene todo el estatus, las riquezas, la juventud y el respeto religioso que cualquiera podría desear, todavía está buscando algo. ¿No es eso cierto también de nuestro mundo hoy? No importa que lo que tengamos, dinero, éxito, estatus social, lo que sea, todos nos encontramos vacíos, buscando respuestas, buscando algo más en nuestras vidas. Tenemos preguntas. Y este hombre rico tuvo una pregunta muy importante por Jesús, muy importante. ¿Y cuál fue su pregunta? Miren conmigo a la primera parte del texto que tenemos hoy, el verso 17. Porque dice aquí, en el verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primero, noten el contexto de este verso. Esta es una conversación acerca de la salvación. La salvación es el tema de este encuentro con Jesús. Este hombre le hace a Jesús la pregunta de ¿cómo puede heredar la vida eterna? La pregunta más importante que una persona puede hacer. El mundo ha estado haciendo esta pregunta desde el principio del mundo. Este joven rico le está haciendo a Jesús una buena pregunta. No está tratando de poner a prueba a Jesús ni de demostrar que está equivocado, como lo hacían los fariseos. Básicamente, en términos de hoy, le está preguntando a Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Esa es la pregunta. Segundo, por favor, noten la manera de su acercamiento. Honestamente, el joven rico es lo que todo predicador podría desear. Él es el buscador ideal para una situación evangélica. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren esto. Este hombre corre hacia El Salvador. Parece estar en una gran necesidad de recibir una respuesta a su pregunta. Esto es maravilloso porque correr durante este tiempo del mundo era una señal de debilidad para los hombres en posiciones de poder en este tiempo. Y aún así, él estuvo dispuesto a correr hacia Jesús. Y otra cosa, usa el término buen maestro como una expresión de respeto hacia Jesús. Otra cosa, se arrodilló delante de él mientras hacía la pregunta, mostrando a Jesús un alto nivel de respeto. Y además, este joven rico debe saber algo acerca de quién es Jesús, porque va a la fuente correcta, va a la fuente de toda vida. Así tenemos un hombre corriendo a Jesús. Él estaba arrodillado delante de Jesús. Le está preguntando a Jesús cómo puede ser salvo. ¿Qué mejor oportunidad podríamos pedir? Ahora, dadas las circunstancias de la manera en que este hombre se acerca. Este habría sido un momento perfecto para que Jesús dijera así: ¿quieres orar conmigo y pedirme que entre en tu corazón?
¿Quieres repetir esta oración conmigo? Y luego podemos bautizarte. Hermanos, este es un momento perfecto para que Jesús lleve a este hombre a hacer una profesión de fe. Y entonces podríamos decir que es salvo. Entonces, una pregunta para ustedes. Si un hombre corre hacia ti, se arrodilla delante de ti, muestra respeto y luego te pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué va a hacer con una pregunta así? Cree en Jesús, ¿no? ¿Verdad? Cree en Jesús. Como dice en Hechos, cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas qué debía hacer para ser salvo, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no es lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Dónde está la respuesta del Evangelio en este pasaje? Nunca entra directamente en esta historia. Entonces, ¿cómo trató Jesús, nuestro Salvador, a este hombre? ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta de este hombre? Miren a la respuesta de Jesús. En el verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me amas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús responde a la pregunta de este hombre con otra pregunta. Si yo te hago una pregunta, normalmente quieres la respuesta de inmediato, ¿no? Pero Jesús respondió a la pregunta con otra pregunta. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Acaso Jesús hace preguntas a las que no conoce la respuesta? Por supuesto que no. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que nuestro Salvador conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, Jesús siempre sabe lo que hay en nuestra mente antes de que nos acerquemos a Él con nuestras preguntas. Esto es un ejemplo o simplemente es una táctica de un buen maestro, hacer buenas preguntas. Si han tenido un buen maestro en tus vidas, típicamente un buen maestro hace buenas preguntas. Este es un estilo de enseñanza particular de un rabino judío. Nadie hizo mejores preguntas que Jesús. Nadie. Y Jesús le hace esa pregunta al joven rico para enseñarle una verdad que necesitaba ver. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí. Él hace esta pregunta para tratar un problema crítico que está impidiendo que este hombre se someta al señorío de Cristo. Que vea a Jesús por quien realmente es. Y es el problema que vemos hacerse evidente a lo largo de todo su encuentro con Jesús. El problema principal era su definición y su entendimiento de la palabra bueno. Este hombre carecía de conocimiento acerca del verdadero significado de la bondad. Este hombre tenía una visión superficial del término. Y nosotros también en muchos casos. La palabra bueno es una de las palabras más malentendidas a lo largo de la historia y también en nuestros tiempos actuales. La palabra bueno. La usamos de manera muy ligera. ¿No es así? Muy ligera.
Por ejemplo, decimos, este hombre es bueno, aquel hombre es un buen hombre, ese pastor es un buen predicador, esa comida está buena, la usamos para decir que la comida es buena, que una película es buena o que un líder es bueno. La usamos de manera ligera porque es un término relativo. Un término relativo. Es muy importante. ¿Qué significa el término relativo? Permíteme darles un ejemplo para explicarlo. Por ejemplo, puedo decir, mi perro es un buen perro. Tiene un buen perro también. Tengo un buen perro que se llama Chip, por ejemplo, es un pug. ¿Cómo se dice pug en español? Pug, ok, es lo mismo. Tengo un perro, se llama Chip, y si me pregunta a mí, él es un buen perro. Es amable, no muerde, siempre se siente conmigo, así que sí, es un buen perro. Pero también nunca me obedece, come demasiado y es bastante flojo. Pero te prometo, es un buen perro. Mi punto es este, es un término relativo. Si le preguntas a otra persona, probablemente no diría que es tan buen perro. Y si lo comparas con otro perro, quizás no sea tan buen perro después de todo. Pero ¿no es esto exactamente lo que hacemos nosotros? Determinamos nuestra propia bondad moral comparándonos con otras personas. Es como la actitud del fariseo. El Evangelio de Lucas en el capítulo 18 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es lo que pasa cuando nos comparamos con otras personas. Siempre puedes encontrar a alguien peor que tú y siempre puedes encontrar a alguien mejor. Nuestra bondad se vuelve relativa. Así que Jesús en esencia está diciendo al joven rico, ¿por qué me amas bueno? ¿Por qué usas este término tan a la ligera? ¿No me conoces? Eres un extraño para mí. Y luego Jesús expone y destruye la definición relativa, superficial y autodirigida que este hombre tenía de la bondad. Y presenta el estándar absoluto de la bondad. En la última parte del verso 18, Jesús dijo a este hombre, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Jesús confronta a este joven rico con un estándar que es absoluto y no es relativo. El verso 18 dice, ninguno hay bueno. Ninguno. Esto es maravilloso. Esta es una declaración total y absoluta que Jesús hace aquí. Esto atraviesa como una daga cualquier tipo de mentalidad autojusta. No más ambigüedad, no más definiciones flojas, no más opiniones relativas. No hay nadie bueno, ninguno hay bueno. Como dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Perdón. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Pero en este momento, cuando leemos este pasaje en Romanos, queremos clamar, espera, espera, aquí hay una persona buena, aquí. No, la Biblia dice, ni aún uno. Así tengo una pregunta por ustedes. ¿Realmente creemos estos versos en Romanos, en capítulo 3? Siempre decimos o siempre usamos este pasaje, pero ¿lo creemos en realidad? ¿Lo vemos simplemente como una especie de hipérbole? ¿Una exageración que no debe tomarse literalmente? ¿Y qué hay de las madres Teresas del mundo? ¿Y qué hay de mi vecino que es tan buena persona? ¿No son buenos? ¿No son pecadores en este sentido, como dice en Romanos? Otra vez, el problema es que obtenemos nuestras definiciones de la bondad usando el sistema de evaluación equivocado. Es muy importante. Nos comparamos con otros y salimos de ese proceso creyendo que estamos bien. Porque es muy fácil encontrar a alguien peor que nosotros en alguna área. Necesitamos vernos a nosotros mismos a la luz del único estándar verdadero, Dios. Dios es bueno. El pasaje dice, sino uno, Dios. Ese es el estándar. Dios, no nosotros y no los demás. Cuando realmente nos consideramos a nosotros mismos a la luz de esta verdad, dentro de la bondad, santidad y justicia de Dios, y nos comparamos con el estándar perfecto y absoluto, nuestras preguntas ya no son tanto acerca de los diferentes niveles de bondad, pero acerca de los distintos niveles de grados de maldad. Algunas personas son malas, otras son peores, algunas son menos malas que otras, pero ninguna es buena, ni aún uno. Permíteme darles una analogía para entender mejor lo que estoy diciendo en esta parte. Supongo que todos aquí hoy saben quién es Cristiano Ronaldo. ¿No? Más o menos Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo puede saltar más alto que yo. Es obvio. Si Cristiano Ronaldo se compara conmigo, wow. Él salta muchísimo mejor que yo. Incluso cuando se compara con otros jugadores de fútbol, Cristiano Ronaldo es el mejor. Pero si ahora Cristiano Ronaldo dijera, Brett, mira que tan cerca puedo saltar de la luna comparado contigo. Cuando yo salto, estoy mucho más cerca de la luna que tú. ¿Qué pensarías? Qué absurdo, ¿no? Quiero decir, tal vez tú saltes unas pulgadas más que yo, y sí, saltas mucho más alto que yo, pero cuando nos comparamos con la luna, ninguno de los dos está ni cerca de alcanzarla. Todo depende del estándar con el que te compares. Cuando nos comparamos con el estándar absoluto, Dios, como la luna, estamos a millones de millas de distancia. Pero por eso Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Cuando nos vemos a la luz de la bondad de Dios, el estándar absoluto, nos damos cuenta de cuán lejos nos quedamos. No fallamos por poco, fallamos completamente. Como dice Isaías
capítulo 6 y verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y ese es el profeta Isaías hablando ahí. Es maravilloso para mí. Si alguien hubiera sido llamado un hombre justo en la Biblia, habría sido Isaías. Pero cuando él contempló la gloria de Dios, fue reducido a nada delante de Dios. Nada. Lo mismo le pasó a Pedro cuando hablaba con Jesús también. En Lucas capítulo 5. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y lo mismo le pasó a Juan cuando estuvo delante del Señor también, en el libro Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando entendemos que Dios es el único estándar verdadero de bondad, vemos que su bondad se nos revela claramente a través de su ley, la cual nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Por eso Jesús lleva a este joven rico directamente a la ley. Y cuando una persona, por ejemplo, viene a nosotros con actitudes de autojusticia y con esa clase de visión de la bondad, nosotros también debemos llevarla a la ley perfecta de Dios. Es muy importante, porque la bondad de Dios nos es revelada a través de su ley. Como dice Romanos capítulo 7, verso 10, por manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso Jesús lleva a este hombre directamente a la ley. Jesús le está diciendo en esencia, ¿crees que eres bueno? Muy bien, entonces probemos tu bondad a la luz de mi ley. Por eso nuestro Salvador le dijo en verso 19 en nuestro pasaje de hoy, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús está poniendo a prueba la visión superficial de la bondad que tenía este hombre. Recuerdan, este es su problema principal en muchos casos también. En mi caso también. Él se ve a sí mismo como justo en sí mismo. Y Cristo conoce el corazón de todos los hombres. Está usando la ley para su propósito principal. Pero este es mi agua. Por favor, perdóname, dame un momentito. Bueno, gracias. Así, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Pues la Biblia dice que la ley nos muestra nuestro pecado. El propósito principal de la ley no es salvarnos, sino revelarnos nuestro pecado. Y esto es lo que está pasando en el caso del joven rico. Como escribe Pablo en Romanos, es un ejemplo de la definición de la ley. Romanos capítulo 3, versos 19 a 20. El apóstol Pablo dice aquí, pero sabemos que todo
que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es muy importante. La ley cierra nuestra boca. Nos deja sin excusa. La ley no nos justifica, nos expone. Nos expone. Pablo explicó esta idea en Romanos capítulo 7 cuando dijo, luego los que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de los que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley hace que el pecado sea sobremanera pecaminoso, trae claridad a nuestras vidas, quita todo autoengaño. Por eso la ley trae muerte, maldición, condenación. Y Pablo dice en Romanos 7 que la ley lo mató, lo hizo morir. La culpa y el juicio que la ley trae sobre nosotros son inútiles. Están diseñados para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es perfecta, pero nunca fue dada para salvarnos. Fue dada para llevarnos a Cristo. Entonces, si esto es lo que la ley está diseñada a hacer, si está destinada a exponer el pecado, humillarnos y llevarnos a Cristo, entonces existe la pregunta, ¿por qué no hizo esto en el joven rico? Porque en nuestro pasaje, después de que Jesús lo llevó a la ley, la Biblia dice en verso 20, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué respuesta tan triste, tan triste. ¿Has guardado todo de la ley desde su juventud? ¿Cómo pudo pensar esto? En serio. El joven rico poseía una visión superficial de la ley, porque tenía una visión superficial de la bondad, también tenía una comprensión superficial de la ley. Creía que estaba guardando la ley porque la observaba externamente, en la superficie. Redujo la ley a acciones externas. Seguramente no estuvo presente en el Sermón del Monte, cuando Jesús llevó a la ley más allá del simplemente comportamiento externo y la llevó al nivel del corazón y de la mente, mostrando que el pecado no comienza en las manos, sino en los pensamientos, las intenciones y los deseos más profundos del ser humano. Pero Jesús no estaba enseñando nada nuevo aquí. Estaba dando la interpretación correcta de la ley, el espíritu de la ley, sus demandas del corazón. Jesús lo resume en Mateo capítulo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda su alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Guardar verdaderamente la ley significa que toda obra que hacemos, toda palabra que decimos y todo acto que realizamos debe fluir de una devoción del 100%, del corazón, del alma y de la mente, para la gloria de Dios. Les prometo que él, el joven rico, no guardó la ley en este sentido desde su juventud. Ninguno de nosotros lo ha hecho. También la ley debe guardarse perfectamente. Y no solo sinceramente, perfectamente, ni uno solo día libre. Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Santiago refuerza esto cuando dice en Santiago capítulo 2, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Les prometo que él, el joven rico, no guardó la ley en este sentido desde su juventud. Si como muchos dicen, el joven rico era básicamente bueno, pero no era perfecto y eso es lo que Dios exige. Así que ahora, el joven rico le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús lleva a su supuesta bondad a una prueba final. La Biblia dice en versos 21 y 22, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígame tomando tu cruz. Pero en el verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es muy triste, es una historia en la Biblia que es muy triste. Pero noten la paciencia de nuestro Salvador en este versículo. Su paciencia. Después de que este hombre acaba de decirle a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús no le grita, no lo insulta, no. Si hubiera sido yo, en este caso, y estaba hablando con el joven rico, habría dicho algo como, mira amigo, no has guardado la ley ni siquiera desde que te levantaste esta mañana, mucho menos desde su juventud. ¿Qué te pasa, hombre? Estoy tan agradecido de que Jesús trate con nosotros con paciencia, con nuestras preguntas también. Él es tan bondadoso, humilde y manso. No ridiculiza a este hombre ni tampoco pasa por alto su problema, sino que le da un llamado a la fe y al arrepentimiento. Un llamado específico para este hombre, pero al mismo tiempo aplicable a todos nosotros. Es muy importante. Lo que Jesús está haciendo es una radiografía del corazón de este hombre. A través de este llamado, Jesús le está mostrando que había fallado incluso en guardar el primer mandamiento.
en su vida. Este hombre tenía un ídolo en su corazón. Tenía otro Dios delante del Señor. Su dinero, sus posesiones. No amaba al Señor su Dios con toda su alma, mente y fuerzas. Amaba su dinero más que el regalo más precioso jamás dado al hombre. Amaba sus posesiones terrenales más que al Señor. Si pudo haber ido a la sinagoga, pudo haber diezmado, pudo haber hecho todo externamente en la superficie. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Su dinero tenía su corazón, no el Salvador. Pero por eso la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo quiero decir otra vez, qué triste es esta historia. Aquel que tenía la respuesta a su primer pregunta en este pasaje, recuerda su pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Salvador del mundo, nuestro precioso Jesús, estaba de pie justo delante de él y aún así se fue triste. Se fue triste. No pudo soltar a su verdadero amor, sus posesiones. Así tengo algunos puntos de aplicación. Yo quiero dejarlos con 3 puntos de aplicación, o en otras palabras, 3 pensamientos para considerar acerca de este pasaje. Si están tomando notas, mi primer punto es, cuenta el costo. Cuenta el costo. El joven rico contó el costo y se fue. Se fue devastado. Contó el costo de seguir a Cristo y no le pareció que valiera la pena. No estuvo dispuesto a dejar todo lo que amaba para seguir al Salvador. Podría decirse que se aferró a una moneda en lugar de extender la mano para recibir $1,000 millones. Y aún así, esta es una analogía muy pobre porque no podemos medir el valor de Cristo. Yo sé eso. Cristo, aquel que tiene todas las riquezas del cielo, estaba de pie justo delante de él y aún así se fue. Se fue. Este hombre, en mi opinión, quería el evangelio de nuestros tiempos. Dame el cielo, dame todo lo que quiero, vida eterna, comodidad, facilidad, pero déjame quedarme con todos mis ídolos. Puedo agregar a Cristo a mi vida como una cereza encima del pastel, como algo extra en mi vida, porque ya tengo todo lo que necesito. Esto es en lo que hemos convertido el evangelio, especialmente en los Estados Unidos. Somos buenas personas y solo queremos añadir a Jesús a nuestras vidas para ser más felices, tener propósito y vivir una gran vida temporal, sin ninguna preocupación por el perdón. No creemos necesitar perdón ni limpieza del pecado. Somos buenas personas. Así que tratamos a Cristo como un accesorio. ¿Es correcto decir accesorio? Algo que no requiere sacrificio, no requiere apartarse del pecado, no cuesta nada, si soy honesto. Así, por favor, presta atención en la historia del joven rico. Cuenta el costo seguir a Cristo.
Como Jesús dijo, antes de construir una torre, hay que contar el costo. Cuenta el costo a seguir a Cristo esta mañana. ¿Vale la pena? ¿Cristo vale la pena para ti en tu vida? Les prometo, Él es el Salvador poderoso, digno de toda alabanza. No te vayas triste como el joven rico esta mañana. Corre a Él porque Él, nuestro Salvador, es muy digno. Así eso es mi primer punto. Número 2, solo tengo dos más puntos. Número 2 es carga tu cruz. Carga tu cruz. Debes negarte a ti mismo. Aparte de tus ambiciones egoístas. Mira a Jesús. Para poder mirar a Jesús, primero debes dejar de mirarte a ti mismo. Muere a tus ambiciones personales, a tus deseos egoístas, a tus propios anhelos. Déjalo todo. Corre hacia Él y toma tu cruz. Carga tu cruz. Esto es el verdadero mensaje del cristianismo. Morir a sí mismo, crucificar el yo. Eso es el mensaje de Jesucristo en muchos casos en la Biblia. Tu cruz puede ser diferente a la mía, diferente a la cruz del joven rico también. El reto de él era el dinero, sus posesiones. ¿Y cuál es la tuya? Esa es mi pregunta por ustedes esta mañana. ¿Cuál es la tuya? Sea lo que sea, por favor, sea lo que sea, déjala atrás. Carga tu cruz y ve a Jesús, nuestro Salvador. Les prometo que Él vale mucho más de sus posesiones o cualquier cosa que tiene. Y mi final punto es, número 3, ven a Cristo como un mendigo. Como un mendigo. Debemos venir como mendigos a Cristo. Es muy importante. No puedes venir a Cristo en una manera diferente. El joven rico vino a Cristo en sus riquezas. Nosotros debemos venir a Cristo como mendigos. Él intentó venir a Cristo sin soltar su ídolo, su dinero. Debido a esto no pudo humillarse ni ver su necesidad del Salvador a causa de su propia visión de la bondad. No solo era rico en posesiones, pero rico en espíritu. Autosuficiente, bueno. Este fue el mayor defecto espiritual de este hombre. Su resistencia a confesar su completa bancarrota espiritual. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos vernos a nosotros mismos como espiritualmente en bancarrota. Es muy importante. ¿Y cómo es una persona en bancarrota? Si estás en bancarrota, por ejemplo, eso significa estás sin esperanza, desamparado, pobre, necesitado, te conviertes en un mendigo. Cuando vemos cuán pecadores somos a la luz de la ley de Dios y permitimos que ella haga su obra, es muy importante en nuestros corazones cómo debe hacerlo. Nuestra única respuesta y manera de acercarnos debe ser esto. Nada traigo en mis manos, simplemente a la cruz me aferro. Este es el propósito de la ley. Llevarnos a la negación del yo y a abandonar toda esperanza y toda
confianza en nosotros mismos y correr a Jesús. Por favor, correr a la cruz. Esa es la única esperanza que tenemos en este mundo. La cruz. El mensaje de la cruz. No hay un mensaje que es mejor de la cruz. Él llevó nuestros pecados. Jesucristo llevó nuestros pecados. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él, el Padre nos imputa su justicia, la justicia de Dios, a nuestro favor. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su obra es nuestra gracia salvadora, no nuestra bondad, como en el caso del joven rico. No nuestra bondad, no tenemos ninguna. Renuncia, por favor, renuncia de confiar en sus propias obras, en tu propia visión de la bondad y aférrate al Salvador. Ven a Cristo como un mendigo, por favor. Como un mendigo. Y esto es todo lo que tengo. Gracias por su atención esta mañana.